Hola a todos, bienvenidos a Peleudos. Yo soy Michael Calderón. Yo soy Fátima Tochi y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno en el cine, series, novelas. Así es, el narcotráfico nos rodea y en los últimos años se han hecho muchas películas, series, novelas, como menciona Fátima, sobre el tema. Algunos glorificándolo, otros mostrando unas aristas un poquito más humanas. Para hacer una revisión de, por lo menos, los más recientes, primero vamos a ver este video. This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land. All right, boys, let's land. What is he? That's from your back. You never saw me. He is the greatest smuggler we've ever seen. ATF, drop your weapons! Guns, drugs, money laundering? Yes, ma'am. Did y'all know that caddies have more trunk space than any other car? I'll get each and every one of you a caddy for your troubles. See, I'm gonna walk out of here. There ain't a damn thing any one of you can do about it. He's free to go. Wait a minute. The boy should have taken a caddy. I was working for the CIA and Pablo Escobar. Roscoe dug this up in the backyard. There are bills blowing around everywhere. I'll rake it up in the morning. Get it done. ¡Shoot the gringos! You trust me? Bueno, vamos a hablar de películas y series de narcos. Yo creo que es un fenómeno el hecho de que la gente genere tanta empatía y se enganche tanto con historias que finalmente tienen como protagonistas a delincuentes, ¿no? Y no sé si termina preocupando, ¿no? Porque, digamos, a ver, la preocupación pasaría si se trata de una cuestión aspiracional. Claro. Que es algo que probablemente si tú le preguntas al público nunca nadie va a reconocer. Pero tal vez aspiracional no, pero sí verlo como normal. Sí, o sea, igual uses el cristal que sea, lo mires del cristal donde lo mires, siempre va a haber una preocupación adicional cuando consumes alguna serie o película de narcos y la consumes porque glorificas la historia que te está contando y no porque necesariamente sea buena, regular o mala, que es algo que puede pasar con cualquier película o serie que decidas ver, ¿no? Es decir, y eso es algo que de repente es como los productores o los estudios en general huelen sangre, pues. Claro. Entonces han identificado que hay un público que no se va a cansar de este tipo de producciones y siguen machacándote con novelas, con series, con películas. ¿Ya cuántas veces hemos visto a Pablo Escobar en pantalla? 10.000. O sea, ahorita Tom Cruise va a salir en una película donde hace de un aviador que termina trabajando para la CIA, que termina trabajando para la DEA y que además termina trabajando para Pablo Escobar, con un actor que no se parece nada a Pablo Escobar, pero igual es una visión más del personaje que ya se suma a las tantas que existen con actores buenos, regulares o malos, ¿no? Claro, y lo preocupante ahí, como bien decías, es que bueno, ya se vuelve parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y ya no nos sorprende ver a personajes así en nuestra realidad, ¿no? Y claro, la vida de estos personajes tiene unos matices que atraen per se, ¿no? Como para capturarlo luego para la ficción. Sí, o sea, cara cortada. El personaje de Tony Montana es icónico. O sea, es un personaje icónico. ¿Cuántos? Obviamente debería que hacer un censo de eso, pero ¿cuántos presos a nivel mundial pueden tener tatuado a Tony en su cuerpo? O sea, seguramente forma parte del imaginario colectivo de muchos y forma parte de póster. Y no escogen cualquier escena, escogen la escena donde está con todas las drogas sobre la mesa, listas para consumir. Entonces, y de repente también eso ha servido para que Cara Cortada, que es una película que encima es un remake de una película muy antigua, haya logrado trascender en el tiempo, a pesar de no ser, y eso es discutible obviamente, no ser una gran película. Desde ese punto de vista, por ejemplo, Carlitos Way, que tiene sus puntos de comparación, por así decirlo, es mejor, está mucho más elaborada. Y también pasa por ahí el tema, ¿no? Es decir, ¿qué tanto glorificamos a los personajes o nos atraen las historias y no nos permiten ver la calidad de estas producciones? Porque hay de todo, hay algunas que son muy buenas y no necesariamente porque tratan el mundo de la droga. Y hay otro tema que se ha conversado mucho, es el estigma respecto al latino como narco. Exacto. Específicamente al colombiano, al peruano, y al final ya latino, el latino no importa de qué país seas, pero latino en fin.
Como lo comentaba Darín en un momento. Exacto, ¿no? cuando le ofrecen este personaje en Hollywood, en el que tenía que ser de un narco mexicano, me parece. Entonces, ya, o sea, lo más random de los de Sudamérica, nada más. Sí, desde ese punto de vista, una película que a mí me gusta mucho y que valoro por el intento que hace de mostrarte todas las aristas del tema es Traffic. Traffic es una película que siento incluso que lamentablemente ha sido como un poquito olvidada en el tiempo, Sí, o no ha trascendido tanto como los premios o la bulla que generó en su momento pudiera haberse esperado, pero te muestra, dentro de lo que te plantea la película, te muestra todo, es decir, te muestra desde el caso del policía que trata de luchar contra la corrupción, temas políticos, La familia del narco. la familia, temas personales, el último eslabón que es el consumidor. Entonces trata de cerrarte todo, toda la historia o todos los personajes que en realidad se involucran en este tema de narcos, ¿no? Ahora pasando a series, es una de las que me gusta más a mí y además rompe con el cliché, bueno, hasta cierto punto rompe con el cliché porque aquí el personaje, el narco en sí es un norteamericano, no con la típica droga que es la cocaína que se ve en la mayor cantidad de películas, sino con las metanfetaminas, y me refiero a Breaking Bad. Sí, que es una de las... Ni siquiera voy a encasillarla como serie, es una de las mejores producciones norteamericanas, estadounidenses, para decir norteamericanas, estadounidenses de todos los tiempos, a nivel general, entre cine, película, puedes buscar el formato que quieras, es de lo mejor que ha entregado Estados Unidos en general como producción. Y trata de una historia que en realidad personal, es decir, uno por qué recuerda tanto a Heisenberg, recuerda porque finalmente estás hablando de una persona que puede haber pasado por algo por lo que sí es cierto cualquier otra persona pudiera pasar, es decir, a diferencia de otras historias de narcotraficantes donde tienes la ambición de alguien que quiere llegar a ser el dueño del mundo, como todas las historias que reflejan la de Pablo Escobar, en el caso de Breaking Bad lo que te habla es de una persona que ya no le queda nada. Es decir, ha perdido toda la esperanza y quiere dejarle algo a alguien. Claro, así empieza. Exacto, ahí empieza. Pero después sí muta el personaje a querer ser el dueño del mundo. Claro, pero por lo menos ya te identificaste con un drama. Sí, eso ya sí. entraste. Y tiene la misma lógica como cualquier persona que entra, vamos a hacer un paralelo que de repente es un poco inadecuado, pero el mundo de las drogas. Es decir, no entras pensando pues que te vas a convertir en el dueño del mundo, pues entras casi por casualidad, curiosidad, porque las circunstancias te llevaron. Y esa transición a lo largo de todas sus temporadas es la que te muestra Breaking Bad. No, es realmente genial y muestra también cómo es el futuro también de las drogas, ¿no? Que ya la cocaína poco a poco empieza a bajar y son las drogas sintéticas las que empiezan a tomar terreno, ¿no? Y sí, espectacular la forma en la que se refleja el tema en Breaking Bad. Ahora, pasando al enfoque latino de este tipo de películas, me acuerdo de una película colombiana que se llama María llena eres de gracia, que habla de una burrier, a fin de cuentas colombiana, y todo el trance para pasar droga hacia los Estados Unidos. Que es una historia mínima y que es una historia de alguien al quien no, siempre va a ser el último eslabón me refiero en la cadena de producción y de distribución. Es decir, son el eslabón más débil. Es decir, son personas que son fusibles para todo este mundo del narcotráfico. Y encima tiene... En ese momento creo que incluso Catalina Sandino era debutante. Sí. Entonces recibió una nominación al Oscar por su sentido de actuación, que en realidad es lo mejor de la película. La película en sí de repente no es gran cosa, pero se hace recordar. O sea, cuando tú piensas en películas sobre el narcotráfico, intentas buscar y ampliar tus horizontes más allá de la historia del gran narco, y llegas siempre a María llena de gracia, ¿no? Y hay otra película que de repente desde otro punto de vista, pero igual latino, habla del tema, que es Ciudad de Dios. Exactamente. Ciudad de Dios, que es una película brasileña que dividió a mucha gente, porque básicamente en Brasil dividió más, porque siempre hay la preocupación, como en todos los países, de qué imagen estás vendiendo de mi país. Finalmente la película que te cuenta una historia, no es un video promocional, pero sí hubo mucha preocupación en Brasil sobre la percepción que se tenía sobre las favelas y los personajes que salen de ahí. Claro, pero es una realidad que existe narcotráfico en las favelas, que existe narcotráfico en el Perú también, o sea, hasta financian partidos políticos, no vamos a ahondar en el asunto, pero es una película ejecutada para mí extraordinariamente, desde la estética hasta las historias, los personajes perfectamente construidos,
Y refleja pues también cómo la necesidad, la falta de oportunidades llevan a estos jóvenes, desde niños, realmente niños, a involucrarse en este mundo, ¿no?, de las drogas. Y más aún teniendo en cuenta que casi no se utilizaban actores para esas películas. No. Eran personas que en realidad habían pasado por esas situaciones. Además, hace poco creo que hicieron un reportaje Sí, con alguno de estos sí. actores y nunca más volvieron a hacer otra película porque no era lo suyo, simplemente eran ellos. Y en realidad siguen en ese mismo mundo. Es decir, incluso de ese punto de vista también es un poco más dramático, porque es como que una película te permite visualizar un problema, de pronto tú te puedes preocupar por esas personas, pero ya los olvidaste y terminaron haciendo lo mismo que antes. Y ya como para ir cerrando el tema, justo una cosa que hablábamos antes de empezar la grabación es ¿cuántas veces hemos visto ya a Pablo Escobar en el cine? O sea, con nombre y apellido o con un personaje que se llama distinto pero hace de Pero hace Pablo. Pablo Escobar, es decir, la serie Narcos, que es básicamente aprovechar el éxito que tuvo la serie colombiana Escobar, el patrón del mal. Benicio del Toro, que ganó el Oscar por Traffic, regresó al mundo del narcotráfico para hacer de Pablo Escobar en Paraíso Perdido. Javier Bardem va a ser de Pablo Escobar. Decisión que me sorprende un poco, porque no sé si... Me imaginé que iba a ser un poquito de distancia con un personaje que ya se ha hecho tantas veces y que encima... Siempre cuando tienes a Pablo Escobar es para hurgar en la parte más... Pero parece que no hay un triste del límite, ¿no? personaje. O sea, se Exacto. sigue explotando el personaje. Y a pesar de que ya cuentas la misma historia, Sí, sí, es decir, sí. ya te puedes aprender de memoria. Yo conozco gente, porque no soy tan fan de estas series como Escobar o Narcos, que compara las series, o sea, la comparación que hace de las series es de cómo muestran un mismo incidente. Entonces, ¿qué tanto más tienes por contar? ¿Qué aspectos no se conocen que valgan la pena su revisión? O para contratar a un actor de su calibre es algo que llama la atención y si no, simplemente pasa por seguir aprovechando la gallina de los huevos. Porque venden. Porque venden. Entonces, por ahora esto es un pequeño fenómeno. Hace un par de años creo que todo el mundo comentaba que ya se estaba yendo. Sí, pero ha vuelto que ya con se estaba fuerza. acabando, que ya se hacían menos telenovelas narcos, pero no es tan cierto. Así que las historias de narcos siguen dando vueltas y porque... A ver, nos sigue rodeando. Entonces, Es una realidad, no podemos exacto. negar. Mientras las historias nos rodean, se van a seguir haciendo películas, series o demás producciones de ese tipo. Eso fue Pelebudos de esta semana. Nos vemos la próxima. Chao.